Cuando a tu vida empiezan a venir luchas y pruebas. Cuando te empiezan a pasar cosas que tú te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está ocurriendo esto? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué llegó esta situación a mi vida? ¿Por qué a mí? Ahí te das cuenta si estás firme o no. Ahí te das cuenta si realmente has creído al mensaje de salvación y de vida eterna. Los apóstoles fueron enseñados por Jesucristo, pero ya cuando Jesucristo no estuvo con ellos, ellos fueron perseguidos, ellos fueron difamados, ellos fueron señalados por la sociedad de ese tiempo. Llegó un punto que ellos fueron arrestados y azotados y metidos a la cárcel. Y estando en esa condición, cuando salen de la cárcel, quizá nosotros hubiéramos salido, ay, ¿por qué Dios permitió esto? Ay, ¿por qué me azotaron? ¿Por qué me golpearon? Hubiéramos dicho, ¿dónde está Dios en nuestra vida? ¿Por qué Dios no hizo algo? Eso somos nosotros. Pero cuando ellos salieron de la cárcel, dice que se gozaban. Se gozaban por haber sido arrestados y azotados por el evangelio. Eso significa estar firme. Las pruebas vienen, pero Dios está con nosotros. Escuchaba el testimonio de una mujer que se convirtió al evangelio. Nació en un país islámico, criada con el Islam, pasó por la guerra. En su testimonio ella dice que quería ser una mujer el cual llevara bombas suicidas. Fue una mujer que se educó, fue violada por sus tíos, después se casó y su esposo también la maltrató, pero se refugió en el estudio y se preparó y estudió académicamente hasta que le salió una oportunidad y vino a América. Se divorció de su primer esposo y en su trabajo profesional trabajaba gente cristiana. El jefe era cristiano, entonces la llamó un día común y le dice, yo no sé por qué te voy a decir esto, no entiendo. Porque ese día ella pensaba quitarse la vida. Y empezó este hombre a hablarle de tal manera, a hablarle de su pasado. Fuiste violada por tus parientes, tu esposo te maltrató, etcétera, 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 etcétera. Hasta el día de hoy, si vas a hacer algo, dice Dios que no lo hagas. Y en ese mismo instante se convirtió a Cristo. Y la vida de esa mujer cambió. Y hoy predica de Jesús. Y tiene más de 6 millones de seguidores en Facebook que son musulmanes. Cuando ese hombre le estaba relatando a ella su vida y le dice con descripción de detalles, cuando tu esposo te pateaba, yo estaba ahí a tu lado. Cuando fuiste violada, yo estaba ahí contigo. Y parece que cuando a nosotros nos va mal en la vida, pensamos que Dios no está, pero es cuando Dios está. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que debemos de nosotros estar firmes. Pero pastor, usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Firme. Pero usted no sabe lo que está ocurriendo. Firme. Pero usted no sabe cómo me están tratando. Firme. Pero usted no sabe la necesidad que tengo. Firme. Pero usted no sabe que no tengo trabajo. Firme. Pero usted no sabe que no tengo dinero. Firme. Pero usted no sabe lo que me está pasando en mi vida. Firme. Estar firmes.
firmes. A veces nosotros tenemos firmeza para cosas de la vida. Tenemos carácter para las cosas de la vida, pero no tenemos firmeza para las cosas espirituales. Y muchas veces una insignificante prueba nos quita del camino del evangelio. Y entonces Pablo dice, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Es decir, doctrina es enseñanza. Y la doctrina que se nos ha enseñado es la única doctrina que se puede enseñar. Es aquella doctrina que dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Este es el primer y gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón. Y aquel que ama a Dios está dispuesto a tomar la causa. Aquel que ama a Dios está dispuesto a servir a Dios. Aquel que ama a Dios está dispuesto a alabar a Dios. Aquel que ama a Dios está dispuesto a congregarse. Aquel que ama a Dios está dispuesto a servir. Aquel que ama a Dios está dispuesto a pasar los vituperios del evangelio. Aquel que ama a Dios está firme. Y a veces Dios permite las pruebas para mirar, como dicen en Centroamérica, para calar, a ver cómo estamos. Usted sabe que un auto cuando va a salir al mercado le hacen una cantidad de test antes de que llegue al consumidor. Tienen que examinar el sistema eléctrico, la computadora, los frenos, la carrocería, qué tanto soporta, qué tanto no soporta, qué velocidad es máxima que ese carro. Tiene una serie de pruebas antes de salir al mercado. Y aún así, a veces algunos hay que regresarlos porque tienen fallas. La única manera que Dios tiene para probar que realmente estamos firmes son las pruebas. Porque son por medio de las pruebas que Dios va a fortalecer nuestra fe. Job no tenía ninguna necesidad de pasar el tipo de pruebas que pasó, mas sin embargo Dios lo permitió. José tampoco tenía que haber pasado las pruebas que pasó, pero Dios lo permitió. El rey David tampoco tenía que haber pasado las pruebas que pasó, pero Dios lo permitió. Y en cualquiera de esas pruebas, esos hombres, en vez de ser peor, fueron mejores. Fueron de bendición para su pueblo. Así que Pablo nos dice aquí a nosotros que tenemos que estar firmes. Lo que se nos ha enseñado, lo que hemos aprendido. ¿Y por qué estamos en esto? Estamos en esto porque Dios es grande, no porque solamente hace milagros. Estamos en esto porque Dios es el Todopoderoso. Estamos en esto porque Dios es el único que nos puede ayudar. Estamos en esto porque Dios es el único que nos puede salvar. Estamos en esto porque Él es nuestro abogado y nuestro médico. Estamos en esto porque Él es el único que nos dio y nos da el Espíritu Santo. Estamos en esto porque es el único que ha perdonado nuestros pecados. Estamos en esto porque es el que ha roto las cadenas. Estamos en esto porque Dios cambió nuestro lamento en baile. Estamos en esto porque hemos recibido algo mejor. Estamos en esto porque el único que nos pudo cambiar se llama Jesucristo. Estamos en esto porque no hay algo más glorioso que el evangelio de Jesucristo. Por eso la Escritura dice: estar firmes. Diga el que está a su lado: estate firme. No, es que yo ya me quiero ir. Es que ya no aguanto, dice la gente. Usted no sabe las pruebas que yo tengo. Cuando tú empieces quizás a visualizar alguna queja tuya, lee el Evangelio de Juan.
Cuando tú pienses que tus pruebas son muy fuertes, lee el Evangelio de Mateo. Y te darás cuenta que lo que estás pasando no es comparado a lo que Jesús pagó. Y si eso no fuera suficiente, entonces te vas al libro de Elías, Isaías, capítulo 53, donde dice que por nuestros pecados Él fue molido. Y entonces te darás cuenta que tus pruebas no son comparadas a lo que Jesús pagó. ¿Jesús podía haber abandonado la cruz? Sí. ¿Jesús podía haber evitado los latigazos? Sí. ¿Jesús podía haber mandado los ángeles? Sí. ¿Jesús podía haber puesto a alguien en su lugar? Sí. Pero Él no hizo nada de eso. Él lo que hizo fue tomar su posición y ir al lugar donde estaba destinado. Lo mismo es usted y lo mismo soy yo. No venimos a la iglesia solamente por venir. Venimos a la iglesia porque cada vez que estamos en la iglesia hay alguien que está pasando lista y está mencionando nuestro nombre, y entonces usted se para y dice: aquí estoy yo, he venido a adorar al Señor. Oh, estoy enfermo, pero estoy en la iglesia. Tengo problemas, pero estoy en la iglesia. Ando achicopalado, pero estoy en la iglesia. Tengo una cantidad de problemas, pero estoy en la iglesia. Y cuando tu nombre se mencione, entonces ahí vas a estar. Aquí estoy, Señor, he venido a adorarte. Tú conoces mi prueba, tú conoces mi lucha, pero vengo a exaltarte. Dígalo, estar firmes. En estos tiempos es difícil porque la gente cambia. Y aquellos que abrazaron el evangelio hace 30 o 40 años atrás, hoy piensan que no es tan importante. Lo que hace 30 años atrás lo mirábamos como algo que era beneficioso para nosotros, ya no lo es. Antes las personas no necesitaban decirle los días de servicio, ellos ya lo sabían. No había problemas en convocar a las personas para las reuniones de oración. Eran los servicios donde más se reunía la gente, los servicios de oración. Y cuando llegaba el día domingo, la iglesia estaba abarrotada de gente, porque la gente sabía, las personas sabían, los hermanos sabían que el día domingo era para Dios. Lo que hace 50, 100 años atrás era tan importante para mucha gente, con el paso del tiempo las personas han ido perdiendo el interés por las cosas de la iglesia. Y este pasaje en particular no es para las personas que vivieron hace 2000 años, sino para nosotros también. Muchos se han descuidado espiritualmente y han querido y quieren cambiar la doctrina. Y piensan que muchas cosas de las que se predican no son necesarias predicarlas. Por eso Pablo se adelanta al tiempo. Y es como si él estuviera hablando en este momento y diciéndonos a nosotros: hey, deben de estar firmes. De la manera que se les fue enseñado, de la manera que se les fue doctrinado y de la manera que se les fue predicado, es de la manera que se deben de mantener, es de la manera que deben de adorar, es la manera que deben de seguir, es la manera que deben de seguir a Jesucristo, es la manera. Por eso dice: así que, hermanos, estar firmes. No se puede retener algo si no se está firme.
Cuando hablamos de cosas físicas y cuando hablamos en parábolas y la Biblia nos dice en los evangelios acerca de aquellos que edificaron su casa sobre la arena. Qué bonito cuando uno va a la playa y los niños arman un castillo. O quizá alguno de los que está ahí tiene una habilidad y hace un castillo precioso. Y le hace sus torres y sus puentes y se ve hermoso el castillo, pero de repente sube la marea y deshace el castillo. Y entonces la Biblia dice que no debemos de edificar nuestra casa sobre la arena. ¿Quiénes son los que están edificados sobre la arena? Aquellos que son débiles, que cualquier cosa los perturba, los molesta y los saca. Creen en Dios, pero su fe es débil. Creen en Dios, pero no estimulan su fe. Creen en Dios, pero hay poca oración, hay poco ayuno, como hoy que quizá muchos no vinieron, y así sucesivamente. Hay poca lectura de la palabra, hay pocos días de culto. Creen en Dios, pero su fe está sobre la arena. Y entonces viene una marejada, viene una prueba, viene una lucha un poco fuerte, un poco hostil, y ya su fe se desvanece. Pero el Señor le dijo a sus apóstoles y nos dice a nosotros que su iglesia está edificada no sobre la arena o sobre hojarasca que se levanta fuego y se quema, sino que la iglesia de Jesucristo está edificada sobre la roca. Quiere decir que es sólida y que la iglesia, aunque pase tempestades, luchas, huracanes, terremotos, maremotos, está sobre la roca. Y como la iglesia, el creyente que es la iglesia, está sobre la roca, entonces está firme, está reteniendo la doctrina. Yo no miro nada en este momento. Dios no veo que esté haciendo nada en este momento. Quizás estás pasando por las peores luchas de tu vida, pero estás sobre la roca. Yo no lo veo, pero estoy sobre la roca. No sé cuándo va a ocurrir, pero estoy sobre la roca. No sé cuándo va a pasar, pero estoy sobre la roca. Y aquel que está sobre la roca, ni siquiera el ave lo puede tocar porque está sobre la roca. ¿Cuántos están sobre la roca? Ahora la pregunta es retener. No se puede retener algo si no se le toma por posesión. Puede ser que yo abrace el evangelio de Jesucristo y me sienta bien las primeras semanas, pero después poco a poco dejo que ese evangelio se vaya yendo de mí. El apóstol Pablo dice aquí retener. Eso significa que desde el momento que usted acepta a Jesucristo, lo debe tener con usted. A Jesucristo no se le usa por necesidades. Es decir, tengo una necesidad y lo busco. Estoy enfermo y lo busco. Dios me bendice y lo busco. No es así el evangelio. El evangelio, hermano, es que yo vengo en la condición que sea. Sea que Dios me bendiga, sea que Dios no me bendiga, sea que Dios me ayude, sea que Dios no me ayude, sea que Dios me sane, sea que Dios no me sane. Dios sigue siendo Dios. Y yo decido creerle a Él, y yo decido orarle a Él, y yo decido buscarle a Él, aunque Él quizá yo no mire que esté haciendo nada. Voy a retener lo que se me ha predicado, porque lo que se ha predicado no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. La Biblia no es del hombre, la Biblia le pertenece a Dios. Entonces lo que dice la palabra
es verdad. Y estamos en la verdad. Así que en esta tarde yo decido abrazar esta verdad, creer a esta verdad, retener esta verdad. Pero esta verdad no se puede retener si no se practica. Se practica a través de la prueba, se practica a través de la lucha, se practica a través de la fe, se practica a través de las circunstancias diariamente. ¿Cómo me doy cuenta que estoy firme? Cuando siento un vivo deseo y una viva necesidad de buscar a Dios. Cuando siento yo en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, la presencia de Dios. Cuando en mí se despierta el deseo de buscar a Dios sinceramente, no circunstancialmente, sino necesariamente. Tengo que congregarme, tengo que alabar, tengo que buscar a Dios, tengo que llenarme de Dios. Yo sé que necesito de Dios. Entonces, sin que nadie le diga nada, sin andar sermoneando a la gente o llamando a la gente o animando a la gente, mire, congréguese, mire cuánto tiempo hace que no va a la iglesia, mire qué le pasa a usted, por qué no va a la iglesia, mire usted por qué dejó de ir a la iglesia, mire usted por qué no ora, mire usted por qué no ayuna, mire por qué usted no lee la Biblia. No, eso ya es pasado. Ahora yo sé cuáles son mis responsabilidades como cristiano. Yo sé que tengo que buscar al Señor porque el Señor es mi fortaleza. Yo sé que tengo que buscar al Señor porque Él me ha dado una palabra que es sana, que es limpia. Yo sé que tengo que buscar al Señor porque es su sana doctrina. Yo sé que tengo que ir a la iglesia y mantenerme firme porque ahí es donde yo encuentro el verdadero gozo y la verdadera vida eterna. Así que yo voy a retener lo que Dios me está dando. Yo voy a almacenar lo que Dios me está dando. Yo voy a estar firme. Vendrán cosas a mi vida, pasarán cosas en mi vida, pero yo decido. Diga conmigo, yo decido. Así lo dijo Josué. Mi casa y yo. Él habló con autoridad ante un pueblo que se estaba rebelando. Él dijo, mi casa y yo. Quizá el pueblo no quería, el pueblo se estaba rebelando, el pueblo quería hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios le dice. Pero él dice, mi casa y yo serviremos a Dios. Eso es estar firmes. Aquellos que viven en pareja y a veces uno empieza a menguar. Yo nunca terminaré de entender esto, disculpe. Nunca terminaré de entender a aquellos que viven en pareja, aquellos que están casados y empiezan a venir a la iglesia y de repente uno de los dos empieza a menguar. Y como ella o él mengua, ya empieza a menguar el otro. Como si la salvación fuera un plus, 2 por 1. No, la salvación es individual. Eso es lo glorioso del evangelio. Pero es que mi esposo no quiere, sigue. Pero que mi esposa no quiere, sigue. Porque la salvación es individual. Esa firmeza en Dios te va a dar la victoria más adelante. Pero si yo menguo y el otro mengua, si mi compañera mengua, si mi compañero mengua, entonces ya no es uno, son dos. Y Pablo nos está diciendo aquí que tenemos que estar firmes. Firmes en la fe, firmes en la prueba, firmes en la circunstancia, firmes en la tribulación, firmes. Hoy en día la gente se preocupa por lo que va a pasar, pero no por lo que les va a pasar. Hoy en día la gente se preocupa por lo que va a pasar, pero no por lo que les va a pasar. Y debemos de estar más preocupados por lo que nos va a pasar. ¿A dónde voy si me muero así?
¿Qué pasa conmigo y Dios si me encuentra en esta condición? ¿Realmente estoy bien arrepentido? ¿Realmente estoy bien convertido? ¿Realmente estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? ¿Realmente estoy de acuerdo con Dios y su palabra? ¿Realmente el Espíritu Santo está sobre mí? ¿Realmente creo lo que se me está predicando? ¿Realmente estoy dispuesto a abrazar el Evangelio? ¿Realmente estoy dispuesto a mantenerme firme ante cualquier circunstancia, adversidad, lucha o prueba? ¿Qué va a pasar cuando sea confrontado en el trabajo? ¿Qué va a pasar cuando te digan que tu manera de vestir no la aceptan en tu trabajo? ¿Vas a aceptar lo que te dicen o te vas a mantener firme? ¿Qué va a pasar con tu trabajo cuando tu patrono te diga, ¿sabe qué? Usted tiene que trabajar el domingo, y usted diga, no, yo el domingo no puedo trabajar porque el domingo es de Dios. Bueno, quédese con su Dios, pero se corta su cheque. ¿Qué va a pasar cuando seas confrontado con situaciones de la vida? ¿A quién vas a poner? ¿A Dios primero o vas a poner a Dios segundo? Hay mucha gente que está colocando a Dios en segundo lugar, pero yo vengo a decirte en esta noche que Dios es el número uno, no es el segundo, ni es el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Dios sigue siendo el número uno. A Él se le da la gloria, a Él se le da la alabanza, a Él se le da la adoración. Él recibe toda la pleitesía. Él es primero y no último. Diga conmigo: estar firme. Estar firme es para aquellos que están dispuestos a pagar el precio del Evangelio. Aquellos que realmente aman su salvación. Aquellos que realmente quieren un día estar con Jesús. Yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿desea usted estar con Jesús? Porque el que desea estar con Jesús no anda con tanta cháchara y con tanta vuelta y con tanto pretexto, sino que toma la decisión que le corresponde. Yo decido seguir a Jesucristo. Tengo que pagar un precio, estoy dispuesto. Porque no importa el precio terrenal que tenga que pagar, con la bonificación celestial que voy a recibir. Estamos hablando de salvación y de vida eterna. Estamos hablando que mi cuerpo, mi espíritu saldrá del cuerpo y mi cuerpo irá a la tierra. Pero el día que suene la trompeta, Jesucristo, el día que suene la trompeta, ahí donde fui sepultado, no voy a precisar pagar nada porque el sepulcro lo van a abrir los ángeles. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Pero eso no es para cualquiera. Eso no es para ningún blandengue cristiano, que hoy es y mañana no. Que hoy está firme y mañana no. Mientras todo esté bien, estoy firme. Estoy bendecido, tengo trabajo, tengo salud, estoy con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Todo está bien. Everything is okay. Pero de repente todo cambia. De repente lo que tenía ya no lo tiene. Todo se vuelve oscuro, todo se vuelve gris. Y Dios lo sabe. Porque si Dios no lo supiera, ¿por qué permitió la prueba que recibió Job? Dios lo sabe. Pero Dios permitió lo que permitió porque conocía el corazón de Job. Yo le pregunto a usted, ¿conoce Dios nuestro corazón? Porque si Dios conoce nuestro corazón, entonces Él permite lo que permite porque Él se quiere glorificar.
Y porque es a través de la lucha, de la prueba, de la adversidad, que Dios puede sacar lo mejor de ti y de mí. Cuando todo está bien y no hay necesidad, entonces como que no hay mucha necesidad de buscar a Dios. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No me alcanza el tiempo para estar en los cultos. Nos volvemos personas selectivas. El martes no puedo. Trabajo. Los niños en la escuela. Como si la escuela fuera a salvar a los niños. La escuela educa. Jesucristo es el que salva. El viernes estoy cansado y necesito descansar. Y el sábado, la familia, my family. I love my family. Y el domingo, la iglesia. Y nos vamos acostumbrando así, sin darnos cuenta que nuestra firmeza espiritual se va debilitando. Porque ya no oramos como orábamos y ya no nos congregamos como nos congregábamos y ya tampoco nos gozamos como nos gozábamos, porque nuestra firmeza se va debilitando. Y de un momento, de repente, sucede algo, pasa algo que tambalea nuestra fe, algo que nos hace dudar de Dios y preguntar por qué. Y si estoy en la iglesia, sí, pero ¿cómo estás en la iglesia? A veces nosotros decimos estar en la iglesia porque venimos a un culto, pero eso no es estar en la iglesia. Estar en la iglesia es estar en las buenas y en las malas. Estar en la iglesia es estar siempre cuando Dios me necesite. Estar en la iglesia es tener carga por la oración, carga por el evangelio, carga por la palabra, carga por el servicio. Estar en la iglesia significa que voy a estar 24/7 si es necesario. Estar en la iglesia, estoy dispuesto como un soldado para que me usen cuando sea necesario. Estar en la iglesia es decir, aquí estoy para lo que se necesite, para lo que me quieran usar. Aquí estoy, de día, de tarde, de noche, aquí estoy. Estar en la iglesia no es estar en un servicio. Estar en la iglesia significa que soy parte del cuerpo de Cristo. Usted cuando sale de su casa no deja los riñones en la sala, aunque muchos pasan mucho tiempo mirando televisión. Usted cuando sale con todo su cuerpo. ¿Para qué voy a agarrar un riñón? ¿Para qué voy a agarrar el otro? ¿Me voy a poner el corazón? No, sale con todo su cuerpo. ¿Y dónde va usted? Van sus órganos. ¿Es usted un órgano de la iglesia que funciona o es un órgano que está inmóvil? Porque los órganos tienen que funcionar, porque si no funcionan están muertos, y si está muerto el órgano quiere decir que no hay vida. Y a veces tenemos cristianos que no tienen vida, porque dices que vives pero no vives. Porque donde está la vida está la esperanza. Y donde hay vida y esperanza quiere decir que está Dios. Y donde está Dios tiene que haber fruto. Y donde hay fruto otros pueden comer y otros se pueden alimentar. Así que tenemos que ser hombres y mujeres que retengan la fe, que estén firmes en la fe, que estén firmes en la doctrina, para que otros también puedan comer de lo que Dios nos da. Que habéis aprendido. Debemos de reconocer que muchas veces hemos aprendido, pero mal. O hemos entendido mal el mensaje. Pensamos que doctrina es juicio. Y doctrina no es juicio. Doctrina es salvación. La doctrina es para la salvación. Es decir, aprender lo que Dios dice en su palabra.
Juan el Bautista, aquel que anunciaba uno más poderoso que él, que venía detrás de él, que os bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Juan predicaba a la orilla del Jordán y miles de personas se convertían. Pero entonces ahora llega Jesucristo delante de Juan y el Señor le dice: deja que esto ocurra porque es necesario que esto acontezca, y es bautizado. Y entonces empieza el ministerio de Jesucristo. Después se va 40 días en el desierto, pero empieza el ministerio de Jesucristo cuando Juan lo arrestan. Ahí empieza el ministerio de Jesucristo. En un momento le dicen a Juan: él tiene más discípulos que tú. Y entonces Juan dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan doctrinó bien a sus discípulos, pero él dijo una gran verdad: viene uno más poderoso que yo, que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan es decapitado, Jesucristo es crucificado y los dos están en el cielo. Ahora se empieza a formar la iglesia en el libro de los Hechos. Y en el capítulo 19 nos encontramos con el apóstol Pablo, que se encuentra con unos discípulos de Juan. Y entonces Pablo les pregunta: ¿en qué nombre fueron bautizados ustedes? Y ellos dicen: bueno, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y entonces Pablo les dice: ciertamente Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero él dijo que vendría uno más poderoso que os bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y al instante 12 hombres fueron bautizados en el nombre de Jesús, e imponiéndole las manos al apóstol Pablo recibieron el Espíritu Santo. La doctrina que tenemos es la doctrina que nos enseña la palabra, y el Dios que tenemos es el Dios que nos enseña la palabra, que se llama admirable, eterno, Dios fuerte y todopoderoso. Su nombre es Jesucristo, y ante él se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Él es inconmovible, él es admirable, él es eterno, él es todopoderoso. Él resucitó entre los muertos, él está sentado en su trono de gloria. Él tiene los dominios de los principados, las potestades. Ante él se inclinará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Dígale al que está a su lado: estar firme. Diga o gríteselo: estar firme. Porque llegará un tiempo, hermano. No hemos sufrido persecución, pero quizá lleguemos ahí. No hemos sido perseguidos, pero quizá lleguemos ahí. Quizá usted todavía no ha tenido ninguna confrontación, pero quizá lleguemos ahí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vamos a convertir a aquellos que no tienen salvación? ¿O nos vamos a rendir ante un gobierno que es impío y no teme a Dios? ¿O ante gente que es abominable delante de los ojos de Dios? Porque la circunstancia en ese momento lo ameritan. Hay un pasaje en la Escritura que dice: ¿eres de los que está con nosotros o eres de los que están con ellos? Cuando Saúl estaba con su ejército y Goliat vociferaba a gran voz por días: envíenme en uno, y si me gana, nosotros nos convertiremos en vuestros esclavos. Pero si yo gano, dice él, ustedes se convertirán en esclavos. Y Saúl, aunque era grande, era alto, era fuerte,
no podía contra Goliat, una persona más de 7 pies, corpulento, un gigante. Y llega un muchacho entre el vallado, David, un joven de 15 años, y escucha lo que dice Goliat. Y mire las palabras de David. Él dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este impío que no teme ni conoce a Dios, que se atreve a retar al ejército del Dios viviente? Y él dijo: yo voy. Y Saúl le quiso poner su armadura. No, estaba muy pesado. Y él era chiquito. Entonces tenía una onda, no de la tirar así, sino de la que se volea. Y 5 piedras en el morral. Y fue solamente mencionar el nombre de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Fua! El Dios que tenemos es todopoderoso. El Dios que tenemos venció la muerte. El Dios que tenemos vence cualquier gigante. El Dios que tenemos sana cualquier enfermedad. El Dios que tenemos vence cualquier gobierno. El Dios que tenemos es admirable. El Dios que tenemos es eterno. El Dios que tenemos es todopoderoso. ¿Sabe cómo se llama? Se llama Jesús. Así que no andemos con niñerías. Ya me voy de la iglesia porque no me usaron. Ya me voy de la iglesia porque no me llamaron. Ya me voy de la iglesia porque no dijeron mi nombre. Esos son niñerías. Infantilismo. Hombres y mujeres que no tienen ni un ápice de lo que es el evangelio. El evangelio es sufrido, pero también es gozo. Las cosas que nos pasan dentro y fuera de la iglesia son un aprendizaje. La gente que no tiene a Dios se refugia en el alcohol, en la droga. La gente que no tiene a Dios lleva su vida muy desordenada. Pero los hijos de Dios tienen un refugio, porque Jesús es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Puede ser que yo no tenga un peso, pero puedo venir a la iglesia. Puede ser que yo no esté sin trabajo, pero puedo venir a la iglesia. Puede ser que yo esté enfermo y no pueda comprar medicina, pero yo puedo venir a la iglesia. Y en cualquiera de esas 3 circunstancias, Dios se va a glorificar, porque Él sigue siendo Dios. Entonces, sí nos conviene estar firmes, no retroceder. Lo que se nos ha enseñado y lo que se nos ha predicado es la verdad. Y esta verdad nos va a llevar al cielo, a morar un día con Jesucristo. Y con todos los pasajes de la Biblia que hemos leído, donde hombres y mujeres recibieron a Jesús. Pero recuerde que para heredar el cielo hay que estar firme. Porque los vientos que se están moviendo son fuertes. Quizá nosotros ya, yo no estoy viejo, estoy joven. Soy un viejo joven. Pero aquello que ya pasamos la época de estudio, es decir, que no vamos a la universidad, pero nuestros hijos y nuestros nietos que van a ir a la universidad, ellos son bombardeados con todo tipo de enseñanza.
El diablo busca de todas maneras desmeritar, desprestigiar lo que la palabra de Dios dice. Y lo primero que dice es que Dios no existe, porque la gente incrédula, la gente impía, la gente agnóstica dice: si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Y qué culpa tenemos nosotros que los políticos roben? Esa es una. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto niño enfermo? ¿Y qué culpa tiene Dios con que los niños estén enfermos? Todos nos tenemos que enfermar. Los niños se enferman por muchas causas, no por culpa de Dios. Los niños se enferman porque muchos traen en la sangre un problema congénito de sus seres queridos. Los niños se enferman porque hay mucha desnutrición en el Medio Oriente. Los niños se enferman por muchas causas. Los niños aquí, vaya al hospital de los niños con cáncer, niños nacidos aquí que ya tienen cáncer a una prematura edad, pero no es por culpa de Dios, sino por la nutrición que estamos recibiendo. Por todo lo que se come en este país, que todo tiene aditivos, que tiene gluten, todo eso produce cáncer en las células. Y eso no es culpa de Dios. Pero la gente que no teme a Dios y no conoce a Dios, lo primero que hace en las desgracias es preguntar: ¿dónde está Dios? Dios sigue estando en el mismo lugar. Lo que yo debo de entender, que Dios se complace en la obediencia. Si yo quiero usar a Dios en mi boca, entonces yo lo debo de nombrar mi Dios y mi Salvador. Si yo quiero que Dios me proteja a mí y a los míos, entonces yo le voy a dar la autoridad a Él, que se llama Jesucristo, que tome control de mí. Haz conmigo lo que quiera, como sea, cuando sea y donde quiera. Te doy el permiso que entres en mi vida y que hagas tu voluntad en mí. Te hago mi Dios y mi Salvador. Te hago el Redentor de mi alma. Haz conmigo como quiera. Entonces tengo el derecho a invocar su nombre. Entonces tengo el derecho a decirle: Dios, te necesito. Y los cielos se abrirán y los ángeles se moverán y la gloria de Dios descenderá, porque Él es nuestro Dios. Pero hay personas que quieren usar a Dios solamente en tiempos de necesidad, o invocan el nombre de Dios sin ni siquiera conocerlo, o es más, dicen: ¿dónde está Dios en estas desgracias? No hay solamente una guerra, hay 8 guerras en curso. Lo que pasa es que a una se le da más preeminencia que a otras. Hay muchos conflictos de intereses en este mundo, orquestados y manejados por el mismo infierno, donde van a empezar a ocurrir una cantidad de cosas aquí y en el mundo, y que el único que nos puede ayudar se llama Jesús. Pero eso es para aquellos que están firmes, aquellos que son inamovibles, aquellos que las luchas y las pruebas no los mueven. Yo sé en quién he creído. Dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Él vive, hermano. Y Él está siempre para nosotros. La pregunta es si nosotros estamos para Él. Porque cuando uno está en necesidad quiere que Dios le responda, pero cuando Dios nos llama nosotros estamos ocupados. Y entonces estar firme significa inamovible. Significa que las circunstancias no me hacen cambiar de opinión, que las pruebas no me hacen cambiar de opinión, que la gente está hablando de mí no me hace cambiar de opinión, que la gente no me quiere no me hace cambiar de opinión, que la gente me critica no me hace cambiar de opinión, que la gente me hiere no me hace cambiar de opinión, que la gente me traiciona no me hace cambiar de opinión, que no tengo trabajo no me hace cambiar de opinión, que estoy enfermo no me hace cambiar de opinión, porque aunque esté por donde esté y esté pasando
pasando por donde esté pasando, Él sigue siendo Dios. Entonces, ya voy terminando. Le voy a contar la historia de dos baldes. Uno estaba agujereado y el otro no. Entonces la persona que iba a buscar el agua al pozo y la llevaba a su casa, llenaba los dos baldes de agua. Y cuando llegaba a la casa, uno de los baldes tenía mucho menos agua. Entonces el balde que tenía el agua completa le dice al balde que tiene menos agua: yo no sé tú, pero yo retengo toda mi agua. Lo que el balde que estaba lleno no se había dado cuenta, que el balde que perdía el agua, mientras iba por ese camino con su dueño, iba regando todas las flores que estaban en el camino. ¿Qué le quiero decir con esta moraleja? Que lo que Dios nos da no es solamente para retenerlo, sino también para compartirlo. El mejor regalo que le puede hacer usted a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a su neighbor, es compartir y orar por el Evangelio de Jesucristo. Esto no es para retenerlo conmigo, sino también para compartirlo con otros. Pero cuando hablamos de retener, es que van a venir cosas a nuestra vida que nuestra fe va a ser probada. Vamos a ser confrontados con el mismo infierno para ver qué decisión vamos a tomar. Imagínese 20 años atrás, 23 quizá. Estoy en una mesa con un contrato de $250,000, donde a mí me iba a quedar quizá más de $100,000, quizá $150,000. Está la empresa, estoy yo sentado. Era un contrato de 6 meses para hacer trabajo en unas propiedades en Atlanta. Entonces, cuando estamos en el contrato, ellos dicen: bueno, Héctor, te vas a tener que ir a Atlanta por 6 meses. Ya cuando dijeron que me tenía que ir, ya dije: no puedo. Ya mi mente. ¿Por qué? Estaba estudiando en el Instituto Bíblico. Ya estaba como en segundo año y fueron 4. Tenía un cargo en la iglesia y yo no iba a dejar eso. Entonces, cuando me pasan el contrato para firmarlo, lo vuelvo a poner en el centro de la mesa y le digo: I don't want it. Y entonces me empiezan a mirar. ¿Qué pasa? Digo: quizá no lo van a entender. No lo van a entender. Pero yo sirvo en la iglesia y yo estudio teología. Y si yo me voy a Atlanta, voy a dejar 6 meses sin ir a la escuela y sin servir en mi iglesia. Pero Héctor, solamente son 6 meses. Mira la cantidad de dinero que te vas a embolsar. Sí, es mucho dinero. Pero Dios está primero. Yo no sé si a alguno de ustedes le pasara algo así, colocarían a Dios primero. Pero esa fue una prueba muy fuerte para mí. Porque Jesús dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hasta el día de hoy, yo le doy gracias a Dios por la decisión que tomé. No tengo plata, pero tengo algo más que la plata. Es a Cristo. Y el que tiene a Cristo
lo tiene todo. El que tiene a Cristo vence. El que tiene a Jesucristo conquista. El que tiene a Jesucristo avanza. El que tiene a Jesucristo lo tiene todo. Todo. Por eso es bien importante retener lo que Dios nos ha dado y amar su palabra. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque nadie se aborreció jamás. Aquel que no ama a Dios tampoco ama a su prójimo. Pero el que ama a Dios amará a su prójimo. El que ama a Dios amará su palabra. El que ama a Dios amará su iglesia. El que ama a Dios amará a sus hermanos. El que ama a Dios amará su palabra. Retendrá la doctrina, sea por carta o palabra nuestra. Es decir, esto fue escrito, pero también fue hablado. Y de cualquiera de las dos maneras tiene el mismo poder. Porque no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Así que de aquí hoy en adelante ocurrirán una serie de circunstancias en tu vida que vamos a ver si estás firme. Que vamos a ver si realmente amamos a Dios. O por esa circunstancia me doblego y me dejo vencer. Aquellos 3 jóvenes hebreos, y ya con esto termino, el rey los mandó a llamar. Eran lo mejor que había. Estaban enseñados, capacitados. El rey los quería para su reino. Entonces el rey pidió que le dieran de la comida de él. Pero ellos no quisieron. Agua y legumbres. Llegado el tiempo, el rey pide que se adore una imagen. Y aquel que no adorara esa imagen, pues tenía que ser lanzado al horno de fuego. Ellos fueron convocados. El rey quería que adoraran y su vida se les perdonara. Pero ellos dijeron: sea que el Señor nos libre o no, no nos vamos a inclinar ante esta imagen. Hoy en día la gente se inclina ante el mundo. Por eso a veces las personas allá afuera están bien confundidas de lo que transmitimos decir que somos, pero que realmente no somos. Y cuando están ahí, dijeron no. Entonces los que habían escrito la ley los tenían que lanzar al horno de fuego. Lo calentaron 7 veces más y los echaron al horno. Y resulta que cuando miran las imágenes y preguntan: ¿no echamos 3 en el horno? Sí. ¿Y por qué yo miro 4? Y les dijeron que salieran. Y ni siquiera un cabello se les había quemado. Eso es estar firme. Eso es retener lo que hemos recibido. Eso es aceptar quiénes somos. Somos hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero. Su nombre está sobre nosotros. El mundo tiene sus dioses, pero la iglesia tiene su Dios y se llama Jesús